¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos un día más, un programa más a Mundo Natural, su espacio de salud y bienestar, su espacio en donde intentamos entender un poquito mejor cómo funciona el organismo, porque si no lo entendemos no sabemos darle las respuestas adecuadas y nos pasa muchísimas veces que caemos una y otra vez en la misma piedra, pese a ser, se supone, un animal inteligente. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien, tienes mucha ¿Estás de acuerdo, razón. no? Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que empezar a utilizar las tecnologías más en función de sacarle provecho. Claro. Ya sabemos que valen para muchos entretenimientos, para muchas cosas, pero hay que documentarse más, hay que posiblemente buscar formas que sean didácticas de entender, porque es importante hacer una alimentación cruda, integral, porque muchas veces invertimos en una alimentación que es carísima y después nos enfermamos. Algo ha pasado entre el supermercado y cómo ha llegado la comida a nuestro intestino, qué hemos hecho con esa comida, cómo la hemos elaborado, todo esto influye. Entonces es importante, yo creo, que superar estos pequeños inconvenientes que hay. Saber a dónde va nuestro dinero, cómo lo tratamos, ¿no? Digo que son pequeños inconvenientes, pero realmente son grandes problemas que estamos creando cuando nosotros no nos alimentamos bien, cuando no tenemos en cuenta, por ejemplo, ese aporte de grasas buenas y nos centramos muchas veces en las grasas que son menos saludables. Y esto, Lucía, es curioso porque las personas piensan que los aceites vegetales todos son buenos. No. Y no es así. Por ejemplo, el aceite de girasol, hemos tenido bastante problemas últimamente con las materias primas, abastecimiento. Todo esto a mí me parece genial. A mí incluso me alegré que no se encontrara el aceite de girasol, porque el aceite de girasol es omega 6. Sí. Es verdad que el omega 6 es una grasa poliinsaturada y es una grasa esencial. Sí, pero... ¿Qué quiere decir esto? Que no lo podemos fabricar internamente, que lo tenemos que garantizar en la dieta. Pero consumimos tanto omega 6 en ese aceite de girasol, en el lino, en la soja, que lo tenemos en exceso. Y si tú comparas con el otro omega esencial, que es el 3, está muy desequilibrado. Sí, hay 25 omega 6 por un omega 3. Es que la balanza es que está... ¿Y qué ocurre cuando sufrimos eso en el cuerpo? Pues mira, cuando ocurre esto, el organismo declina esa balanza a un efecto proinflamatorio, porque el omega 6 estimula entonces ciertos receptores de las prostaglandinas, de los leucotrenos, eicosanoides, también de la histamina. Todos estos son elementos comunes a procesos de inflamación, a procesos de alergia, a procesos de migraña. Entonces, muchas veces ese exceso de omega 6 no te permite contrarrestar el efecto antiinflamatorio cuando tú buscas controlar las alergias, cuando tú buscas controlar la inflamación. Tú tienes un agente que tú estás priorizando en la dieta y eso está neutralizando cualquier efecto antiinflamatorio de otros nutrientes de la dieta o incluso de muchos medicamentos que también utilizas para este fin. Porque tú sabes que cuando hay dolor enseguida recurrimos a analgésico, antiinflamatorio y muchas veces no obtenemos el resultado que buscamos y se prolonga esa inflamación precisamente porque la alimentación es más proinflamatoria, como por ejemplo los omega 6. Sin embargo, los omega 3 es la contrapartida. Los omega 3 neutralizan al 6 porque ya no tiene un carácter más proinflamatorio. Los omega 3, además de todas las bondades que tiene como para el sistema cardiovascular, metabólicamente para hacer las células mucho más activas, los receptores de nuestras células que se expresen su forma activa, cómo viaja la sangre dentro de las arterias, pues también es muy importante los omega 3, pero desde el punto de vista de la inflamación también corrige esos procesos proinflamatorios o esa inflamación incluso de bajo grado que muchas veces fabricamos en nuestro organismo, no solamente por la grasa de omega 6 que viene en la dieta de los aceites vegetales, sino también porque la grasa que nosotros tenemos alojada en nuestro organismo libera ciertas adipocitoquinas y muchas de ellas son proinflamatorias. Entonces fíjate cómo tú puedes ir sumando efecto inflamatorio en tu organismo. Y si a esta persona, por ejemplo, que consume mucho omega 6, como es el aceite de girasol, que tiene exceso de peso, que tiene mucho tejido graso y hay obesidad, y está mandando las adipocitoquinas proinflamatorias al ambiente, aparece un virus como este que apareció en el 19, 20,
que el COVID, y cualquier proceso infeccioso se multiplica ahí por 3, por 4, por 5. Es como una chispa, ¿no? Claro, Funciona en forma de chispa. estaban creadas las condiciones ideales para esa inflamación. Pues eso, Lucía, está a la orden del día. Ya. Hay muchas personas con dolores crónicos, hay muchas personas con problemas de inflamación y dolor, y hay personas que cuando entran en contacto con un microorganismo, los tumba, los tira, los agobia, los ataca con mucha fuerza, y es porque ya tienen la inflamación de base. Entonces, la lógica que nos dice que tenemos que buscar una alimentación más antiinflamatoria, que tenemos que neutralizar esos omegas, exceso de omegas 6, sí, y el 3 nos ayuda bastante. Entonces el aceite de pescado o el pescado, sí, o las algas son una buena fuente de omega 3 para contrarrestar el efecto del omega 6. Entonces por eso nosotros siempre apostamos por los suplementos de omega 3, porque con este concepto nos ayuda a regular también esa inflamación de bajo grado que puede ocurrir en cualquier órgano, incluso en el cerebro, y cuando hay problemas de estrés crónico podríamos revisar, porque seguramente está implantado este problema de inflamación o neuroinflamación producto del acúmulo de esta sustancia que, ojo, la necesitamos del exterior, pero la estamos aportando en exceso. Entonces los omega 3 para mí ¿Tenéis dos en Mundo Natural? Tenemos dos, y cuando hablamos de buscar un efecto más antiinflamatorio, tiene que combinar las dos ramas de los omega 3, tiene las dos fracciones más importantes, que es el EPA y el DHA. Entonces, el oleomega 3 EPA, ese que tiene como un pescadito saltando, ese es el que nosotros recomendamos siempre que queremos trabajar la inflamación. Este que aparece en pantalla, pues este combina las dos fracciones de los omega, el EPA y el DHA. Entonces, aquí unimos el efecto antiinflamatorio de las dos fracciones de los omega 3, la que resuelve la inflamación por las vías de las resorbinas, protectinas y marecinas. Entonces, las tres son antiinflamatorias. Entonces, lo podemos agrupar en este suplemento. Sin embargo, el oleomega 3 DHA, este es más nutritivo para el cerebro, para los nervios, para todo lo que es parte nerviosa de nuestro organismo. Donde quiera que haya nervios, necesita mucho DHA, sobre todo en nuestro cerebro. El DHA puede llegar a representar hasta el 60% de la grasa cerebral. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y así lo separamos. Cerebro y nervio, como por ejemplo la parte posterior del ojo, que es más nervioso, el oído interno es más nervioso, nervio ciático, por ejemplo, o nervio el trigémino, que también da a veces muchos síntomas a nivel del facial, pues es el DHA. Sin embargo, sistema cardiovascular e inflamación es el EPA. Fíjate que normalmente la gente vincula el omega 3 con los problemas de colesterol alto. Puede también estar asociado, pero proporcionalmente cuando tú aportas grasas buenas, y el DHA también se comporta como un gran antioxidante. Y el colesterol, cuando se oxida, se convierte en oxicolesterol, entonces cuando es malo. Entonces, por ese motivo, el omega 3 está muy bien proponérselo a las personas que tienen altos niveles de colesterol, porque evita la oxidación del colesterol y proporcionalmente contrarresta la acción del colesterol malo, del colesterol oxidado. Entonces, por eso se recomienda muchas veces para el colesterol. Los triglicéridos también establecen una competitividad, y cuando tú tienes mucho omega 3, pues bajan los niveles de colesterol y mejoras considerablemente esos ácidos grasos que tienen más probabilidad de oxidación, como es el colesterol y los triglicéridos. Entonces, es interesante, es curioso cómo las grasas nos pueden proteger, y cómo las grasas, como son los omega 3, pueden también proteger las mitocondrias, las organelas celulares, aportar recursos de recambio en las membranas celulares, que en definitiva estas son las que deciden qué entra al interior de la célula desde el punto de vista nutricional. Si tenemos unas membranas dinámicas, receptivas, que expresan formas terciaria, cuaternaria de las proteínas, donde son receptivas a los nutrientes, eso es bueno. Pues eso lo hacen los omega 3. Por eso es curioso, por eso es interesante, y por eso el índice de omega 3 deberíamos saber cómo estamos. Eso es como se mide en la analítica el omega 3. Pero Adrián, nos ha costado que incluyan la vitamina D en las analíticas habituales. ¿Cómo se te quedará el médico cuando le digas que quieres el índice de omega 3? Este no va a colar. Este es más no caro. Va a colar, ¿verdad? Este es más caro, este es mucho más caro que la Así vitamina D. Así que olvídense, si no, entonces, por la parte pública... Por la parte privada igual podemos saber cómo estamos. Ojo, no es ninguna tontería. No, el índice de omega 3
ya te sirve para ver cómo tú estás con respecto a las funciones cardiovasculares y cómo estás con respecto a la depresión. Un índice de omega 3 de 4 nos está diciendo que estás en riesgo de problemas cardiovasculares y de depresión. Y un índice de 8 nos dice que ya tienes problema cardiovascular y que ya tienes depresión. Eso es. Entonces fíjate cómo es un indicador. Pero para medirlo, ¿tú sabes lo que tenemos que hacer? Romper, ir a las membranas de los glóbulos rojos y analizar cómo estamos. Es una célula que necesita de muchos de los omega 3 para que no sea pegajoso, para funcionar bien, para moverse bien en las arterias. Y por eso se miden las membranas de los glóbulos rojos, porque cada 120 días los cambiamos. Entonces esto podemos saber cómo nos da una idea, cómo nos encontramos realmente en los omega 3. Para mí es algo fundamental. Entonces, pues donde sí lo pueden conseguir que se lo hagan es en el Instituto Biológico de la Salud, es verdad. El doctor además es bastante defensor de este tipo de parámetros para saber cómo nos encontramos y a partir de ahí empezar a trabajar y trabajar de una forma eficiente. Precisamente hoy nos va a hablar de algo que tiene mucho que ver con lo que hemos empezado charlando tanto Adrián como yo, que es la insuficiencia cardíaca, cómo funciona nuestro corazón, todo ese gran órgano que no para desde que nacemos hasta que abandonamos este mundo. Y le vamos a preguntar también a Adrián cuáles son esos nutrientes que favorecen la salud de nuestro corazón, ese músculo que, como digo, no para. Y la nutrición siempre es importante, ya lo saben, es un argumento, yo creo que vertebrador de este programa y debería serlo de nuestras vidas, así que siempre les proponemos algún tipo de alimento o que no conocemos o que se nombra de distinta forma en distintas partes del mundo o que tenemos que quitar de nuestras dietas. En este caso, nos vamos directamente a Centroamérica, Suramérica, a traer los camotes. Los camotes, pero eso es las batatas. Un tipo de boniato. Sí, un tipo de batata. Lo que pasa es que allí tienen tantas variedad de este tipo de, no sé si es hortaliza, tubérculo, que hay muchas y más o menos todas suelen coincidir tanto en la elaboración de las mismas, cómo se cocinan, como en los beneficios. Sudamérica y Centroamérica es una raíz comestible, de sabor muy dulce. Pues como decíamos, un tipo de batata, uso tradicional. En esta parte se pueden hacer helados, se pueden hacer pasteles, gelatinas, flanes, puddings, así que pueden ser bastante saludables. Proporciona una gran cantidad de energía, rico en fibra, vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina C y minerales como potasio y magnesio. Muchos antioxidantes, betacarotenos, antocianinas, que ayudan a proteger las células de un envejecimiento precoz. Así que yo creo que es una buena alternativa a no comer siempre lo mismo, ¿no? Sí. Hacerlo de forma distinta y sabiendo que igualmente lo haces de forma saludable. Yo lo consumo mucho, en casa consumimos mucho la... Es como la calabaza un poco, el sabor... Es un poco más dulce dependiendo de cuál sea la variedad, porque es verdad que hay una gran variedad. Mucha variedad. Yo lo compro, por ejemplo, los que se producen en la Comunidad Valenciana, sí. Son más de temporada, me ajusto más a la temporada, pues la alimentación paleolítica va por ahí. Sí. Es un alimento que a pesar que es bastante dulzón, los carbohidratos que contiene son celulares. La patata, sin embargo, los carbohidratos que contienen son acelulares. Entonces, esto tiene su lógica. Esto para las dietas, ¿qué carbohidrato deberías elegir? Los celulares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las células, estas células vegetales son procariotas, no son eucariotas. Entonces, ¿qué características tienen estas células? Que tienen una pared celular de fibra, de celulosa, y que tú no puedes romperla fácilmente para llegar a su interior, que es donde están los carbohidratos. Sin embargo, la patata tiene carbohidratos por fuera de la célula. Entonces, cuando tú la consumes, entras directamente en contacto con el carbohidrato y por eso tiene altos niveles de calorías, carbohidratos y de todo lo que es energético. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el boniato, la batata, el camote, como quieras llamarle, depende de la variedad y donde estés. Sí, de dónde estés del con planeta. La patata. Entonces, yo lo utilizo bastante con estas características. Mira, aquí está en formato casi patata frita. Sí, en algunos restaurantes de comida rápida tienes la opción de tener este tipo de alimentación. Y ahora en casa, con la freidora esta de aire, que realmente no es una freidora, que es como un horno más pequeñito, porque lo que estás poniéndole es vapor, pues lo hago en esta presentación. O si no, ¿tú sabes cómo lo hago? Papel albal, preparo un poquito de salsa chimichurri y los pongo en el asar, en la barbacoa,
En un fueguecito. Y después está muy rico con cualquier carne, como ¿Y no una has metido guarnición. aceite, no has metido No, ningún...? nada, lo he hecho poco a poco, con su cáscara, con todo. Color amarillo es betacaroteno, color amarillo es Antioxidantes, ¿no? antioxidante. Y ya tú puedes ver todas las propiedades que tiene. Qué bien. Entonces, yo voto que sí, Sí, que lo hombre. consumamos más frecuente y Sí. también por la calabaza, que Sí, también tiene también. bastantes recursos desde el Sí. punto de vista nutricional. Y esto ya se ha perdido un poco la costumbre de tomar la calabaza, aunque ahora parece que vuelve Lo a hemos retomarse. recuperado un poquito, poco a Sí, poco, pero las cremas de calabaza son riquísimas. Y si mezclas la calabaza con el camote o el boniato, está riquísimo Creo que le también. puede dar un punto. Es verdad que son más para el otoño, esos productos de temporada que Sí, debemos respetar, sí. ¿verdad? Porque tienen un sentido, porque en otoño necesitaremos ciertos nutrientes que nos aportan productos como el camote, la batata o la calabaza. Añadamos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando era más pequeña era lunes una comida, martes otra, miércoles otra. Vamos a intentar variar, porque según el doctor, según Adrián, tendríamos que incluir de 80 a 100 nutrientes distintos a lo largo del mes. Así que, bueno, pues aboguemos por la creatividad culinaria. Bueno, cualquier pregunta o cuestión que necesiten realizarles a todo el equipo de profesionales de la salud de Mundo Natural, ya saben que tienen un teléfono de información y pedidos. Ese teléfono es el 91-446-0000. También pueden acudir a las distintas parafarmacias de Mundo Natural, Madrid, Valencia, Alicante, o preguntar por Mundo Natural en las parafarmacias del Corte Inglés. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Pues directos, nos vamos hasta el Instituto Biológico de la Salud, donde nos espera nuestro doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. El tema de hoy, el que nos propone el doctor, la insuficiencia cardíaca. Hola amigos, en el día de hoy les voy a hablar de la insuficiencia cardíaca. Muchas personas cuando ya van entrando en edad, pues sienten y perciben que el corazón aparecen trastornos del ritmo cardíaco, sensación como que te falta el aire, como a veces nos dicen los pacientes como que te falta la vida, pues a veces está detrás de todos estos síntomas lo que llamamos en la actualidad insuficiencia cardíaca. Y sabemos que el corazón, sus células estructurales son los cardiomiocitos. Estos cardiomiocitos, que son las células estructurales del corazón, tienen cada uno de ellos, poseen del orden de 3.000 a 3.500 mitocondrias. Y a través de estas 3.500 mitocondrias generan energía, generan la gran molécula de energía de la vida, que es el ATP, el adenosín trifosfato. Pues bien, para poder estimular la gran molécula de energía de la vida en estas mitocondrias de estos cardiomiocitos del corazón, necesitamos un antioxidante importante como es la coenzima Q10 bioactivada, ese ubiquinol que nos ofrece Mundo Natural. Tomando una cápsula 2 veces al día por lo menos, pues podemos estimular esas cadenas respiratorias mitocondriales para dar origen a esa molécula de energía de la vida que es el ATP, el adenosín trifosfato. Pero una vez que hemos fabricado, que hemos producido esta molécula de energía de la vida, necesitamos un ayudante. Como todo en la vida se necesitan ayudantes. Y este ayudante específico para la coenzima Q10 y para la mitocondria es el magnesio. Sabemos que a nivel del corazón el magnesio se comporta como un beta bloqueante natural. A través del magnesio mejoramos la contractilidad del corazón. Esto significa darle más fuerza también al corazón, pero hace sinergia con la coenzima Q10 bioactivada para generar y producir la molécula de energía de la vida que es el ATP. Fíjense que se ha visto ya en la investigación moderna que a medida que vamos entrando en años, la síntesis, la formación y producción de coenzima Q10 en nuestro organismo va decreciendo. A medida que vamos subiendo en años, va disminuyendo la coenzima Q10. Hasta tal punto que entre los 70, 75 o los 80 años, pues usted puede tener un 50% menos de coenzima Q10. Y si no hay coenzima Q10, esas mitocondrias que necesitan ser estimuladas
por la coenzima Q10 no se produce. Entonces, cuando suben cuestas o suben escaleras, al final, ay, noto como que me falta el aire. Pues la mayoría de las veces es una insuficiencia cardíaca provocada por una deficiencia micronutricional de la coenzima Q10. Entonces debemos aportar ese ubiquinol, la coenzima Q10 bioactivada, en combinación con magnesio en su forma liposomada o en su forma de bisglicinato de magnesio para aportar elementos energéticos a nuestro corazón. Pero también sabemos que en la actualidad se habla de que el índice omega 3, cuando lo tenemos bajo, precisamente por debajo de 3, pues esto puede provocar trastornos del ritmo cardíaco, extrasístoles ventriculares, muerte súbita, fíjese, por tener una deficiencia nutricional de ácidos grasos omega 3 por debajo de 3, que por cierto, ya lo estamos midiendo mediante una estación de sangre, lo enviamos a un laboratorio específico y nos dicen cómo está ese índice omega 3, que debería estar entre 8 a 12, y si está por debajo de 3, pues esto ya puede provocar muerte súbita, extrasístoles ventriculares y trastornos del ritmo cardíaco. Fíjese la importancia que tiene la energía en el corazón. El corazón en realidad es un músculo que está en continuo movimiento desde que nacemos, bueno, podemos decir que incluso intraútero, dentro del vientre materno. Cuando el ginecólogo realiza la ecografía, ya observa el movimiento del corazón dentro del útero materno. Pues desde que estamos intraútero dentro del vientre materno hasta que nos llega la muerte, es un músculo que está en continuo movimiento y es un músculo, el corazón, que él solito gasta unos entre 8 a 10 kilos de ATP. Cada uno de nosotros gasta su peso, o sea, produce al cabo del día su peso en ATP. Si uno pesa 70 kilos, pues que sepa que va a producir al cabo del día 70 kilos de ATP. Pues el corazón, a través de esos 10 kilos de ATP, genera 100.000 latidos en el corazón. Y estos 100.000 latidos del corazón movilizan al cabo del día 10 toneladas de sangre, para que vean la cantidad de energía que gasta el corazón. Este es el motivo por el cual hay que aportar coenzima Q10, los omega 3 DHA y EPA, aportar también ese magnesio como betabloqueante natural en forma de bisglicinato o en forma liposomado, para que el corazón tenga suficientes elementos energéticos y pueda cumplir con su función fisiológica, que es el mover la sangre a través del organismo para aportar el oxígeno a todas nuestras células. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, pues la verdad es que ya conocemos un poquito mejor, gracias al doctor, por qué se produce esa insuficiencia cardíaca, cómo funciona el corazón y el gran trabajo que realiza. La verdad es que, Adrián, no nos damos cuenta o a veces no somos conscientes del trabajo constante y que sea así, además, del corazón, que no deja de ser un músculo. Hablamos de nutrientes, hablamos de alimentación que nos pueda ayudar a fortalecer el corazón. ¿De qué estaríamos hablando? Sí, pues mira, lo has dicho muy bien. Sí. El músculo cardíaco pertenece a uno de esos 3 grandes grupos musculares que hay en nuestro organismo. Por lo tanto, siempre que nosotros hablamos de músculo, necesitamos aportar recursos para mucha energía. Cuando hay músculo, ese órgano está haciendo mucho trabajo. Por ejemplo, músculos esqueléticos, músculo cardíaco, ¿vale? Mucha fuerza, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, 24 horas, 365 días al año, pues por lo tanto, ¿qué necesita? Energía. ¿Dónde fabricamos las energías? En las mitocondrias. Y por eso todo lo que estimule el trabajo mitocondrial al músculo cardíaco le viene muy bien.
Entonces, por eso, esa Q10 Plus, esa coenzima Q10, en su forma reducida, que es el ubiquinol, es lo que estamos aportando en esta Q10 Plus. Una coenzima Q10 que tomamos y va directamente a mejorar el trabajo mitocondrial. Todo lo que es energía, vitalidad, reparación, autonomía, que es lo que estamos buscando, porque la autonomía es importante cuando hay cualquier tipo de accidente vascular que no llega bien la sangre y esa célula tiene capacidad de sostenerse y prolongar su vida hasta que por fin se solucione, se restaure el problema, pues eso es una garantía. Y por eso es muy importante el trabajo mitocondrial y el aporte de energía a nivel del corazón de este nutriente semiesencial, que el 50% lo fabricamos internamente y el otro 50% lo tenemos que garantizar en la dieta. Pero como hay muchos medicamentos y muchos suplementos y muchas acciones que realizamos al día que bloquea las grasas, bloqueamos la coenzima Q10, que es una molécula grasa. Esta es de la que se resiente cuando nosotros actuamos en contra de las grasas. Y muchos efectos adversos, cansancio, debilidad, agotamiento, poca oxigenación, por déficit de coenzima Q10. De ahí la importancia de la Q10 Plus. Al corazón le viene muy bien el magnesio, es el mineral de la relajación. Por lo tanto, esos corazones que van contrayéndose de forma involuntaria rápido, que eso se llama taquicardias, necesitas de magnesio. Por lo tanto, ese vitanano magnesio es muy buen aliado y además porque energéticamente trabaja sobre el funcionamiento mitocondrial. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta si queremos que nuestro corazón funcione bien. Y no podemos olvidar algo básico también para el corazón, como es los omega 3. Ese óleo omega 3 EPA viene muy bien porque reactiva los receptores de los cardiomiocitos, haciendo mucho más eficiente el suministro de glucosa para todo lo que es el funcionamiento energético del corazón y todo lo que es nutrición, oxigenación, que en definitiva eso se traduce en prolongar, en garantizar, en aumentar la viabilidad del músculo cardíaco. Entonces, para mí esos tres nutrientes son básicos. Fundamentales. Ya después podemos adornar mucho más los nutrientes, pero prioritariamente estos. Pues mucho corazón que le hemos echado hoy al programa. Mucho corazón, desde el principio hemos hablado del corazón. Desde el principio hemos hablado del corazón para que ustedes puedan disfrutar de una vida plena cuidando de esa salud cardiovascular que tantos fallecimientos causa. Yo creo que es una de las enfermedades que más fallecimientos causa, no solamente aquí en España, a nivel europeo, sino a nivel mundial. Bueno, y también nos preocupamos de la cosmética, pero con tratamientos naturales, que casi son tratamientos para la salud de nuestra piel. Y ello, como siempre, nos lo trae nuestra farmacéutica especializada Beatriz de la Torre. Me habéis preguntado en redes sociales si nuestro bioel de aguacate sirve como un protector solar y si aparte nos tendremos que aplicar un protector solar complementario con un SPF más altas. Pues bien, os voy a responder a la pregunta. Nuestro bioel de aguacate tiene la característica de que tiene muchísimos antioxidantes que tienen la propiedad de forma natural hacer de protector solar equivalente más o menos a un SPF 15, que es de los más elevados que podemos encontrar en la naturaleza. Un SPF 15, os voy a explicar lo que es que en minutos es el tiempo que tenemos de protección desde que nos aplicamos el bioel de aguacate hasta que nos tendríamos que volver a aplicar otra vez el bioel de aguacate para que nos proteja la piel frente al sol. Hay que tener en cuenta también mucho la estacionalidad, si estamos en otoño, en primavera o en verano. Y la radiación solar, según la hora del día, que es muy importante, pues no es igual a las 12 que a las 3 de la tarde, con lo cual si estamos en verano y a las 2, 3 de la tarde que hay muchísima radiación solar, evidentemente sí que tendríamos que complementar con otro protector solar más elevado, pues de un 50, incluso de un 100 si tenemos algún problema añadido con filtros físicos. Luego también cabe destacar que la del bioel de aguacate tiene propiedades calmantes, entonces lo podemos aplicar también después de haber tomado el sol como un after sun. Y luego también destacar que incluso si tenemos quemaduras solares del sol, el aceite de aguacate tiene un antioxidante que es la persesona A y B, que tiene propiedades antiinflamatorias, también para utilizarlo como quemaduras solares, con lo cual podemos utilizar nuestro bioel de aguacate como protector solar, como calmante después de tomar el sol, incluso para tratar quemaduras. La tradición que acaricia las orillas mediterráneas, el desarrollo de sus civilizaciones, la esencia cosmética que protege y repara tu piel. Mediterráneos es fusión. 2 líneas innovadoras de origen natural y con la última tecnología que te cuidan desde dentro. Mediterráneos, de las profundidades del mar a tu piel.
Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Adrián González, director de Muchas comunicación. gracias a ti, Lucía. Mundo Natural, gracias, cuídate mucho. Y a ustedes lo mismo, cuídense mucho porque les queremos de vuelta en una próxima edición de este programa de Mundo Natural. Hasta pronto.